Bueno, buenas tardes a todos. La idea de esta presentación que voy a hacer a continuación de lo que estuvo planteando Raquel es profundizar un poco sobre el concepto de paisaje en la geografía, y la idea entonces es analizar un poquito teóricamente. Espero que no le moleste a los compañeros correntinos ni a ningún otro, al contrario, calculo que van a poder aprovecharlo, eso espero. Pero sí hacer un planteo teórico inicial referido a cómo se ha conceptualizado esta noción de paisaje en la geografía, en el pensamiento geográfico a lo largo del tiempo, con la idea de extraer de ahí herramientas o elementos que realmente nos sirvan para la práctica en el aula, ¿no? O sea, la idea es hacer esta presentación un poquito más teórica tal vez al principio, pero después llevar esto a ver, bueno, cómo podemos implementar estas cuestiones más específicamente o más puntualmente en el aula, ¿no? Con nuestros alumnos en el trabajo cotidiano. En principio, podríamos definir al paisaje entonces como la expresión observable a través de los sentidos de la superficie de la Tierra, y de cómo en esa superficie, en una porción determinada de la superficie de la Tierra, se combinan de una manera peculiar elementos de la naturaleza con elementos técnicos y culturales que aporta la sociedad, ¿no? Es esencialmente cambiante, el paisaje cambia permanentemente, cambia en el corto plazo, ¿no? Del día a la noche, del otoño al invierno y a la primavera y al verano, pero también cambia en el largo plazo, ¿no? De manera que introducir una dimensión temporal es muy importante también en el análisis del paisaje. Una característica de este concepto también es lo que algunos autores llaman una duplicidad ambigua, que tiene que ver con que la misma palabra, la palabra paisaje, designa tanto a la organización de elementos en la superficie terrestre como a su representación, ¿no? O sea, usamos la misma palabra para referirnos a aquello que podemos observar o percibir en la realidad, en nuestra circulación cotidiana por el mundo, como también a la representación bidimensional, en un plano, en una foto, en un cuadro, en una imagen de algún tipo, de esa realidad. Y en los dos casos usamos la misma palabra. Hay una obra de arte del pintor René Magritte que se llama La condición humana, que de alguna manera expresa muy bien, para mi gusto, esta duplicidad de la noción de paisaje, ¿no? Un caballete frente a una ventana donde se dibuja el límite entre la realidad y la representación. ¿Dónde termina la realidad y dónde empieza la representación? Magritte reflexiona en torno a eso, planteando que vemos el mundo fuera de nosotros, pero sin embargo la representación que tenemos del mundo está en nuestro interior, ¿no? Es decir, que de alguna manera nuestra mirada sobre el paisaje lo construye también, al margen de la forma en que estén dispuestos determinados elementos en el espacio. Nuestra propia mirada también construye ese paisaje. Partiendo entonces de esta idea, me gustaría enfatizar la cuestión de que paisaje no es solamente, esto tal vez resulte una obviedad, pero no es solamente lo bello o lo que remite al paisaje natural, al paisaje sublime, ¿no? Las cataratas del Iguazú, o los glaciares, o las grandes montañas, sino que el paisaje va mucho más allá de eso. Nuestra mirada sobre el paisaje, nuestra idea del paisaje, está muy permeada o muy moldeada por una educación artística, ya sea formal en la escuela o no formal, digamos, por los criterios de belleza, ¿no? Uno dice, bueno, este es un lindo paisaje, y tal vez uno mira por la ventana de su casa y no le parece que eso sea un paisaje, y mucho menos que sea lindo. Sin embargo, la idea de transformar el país en paisaje, ¿no? Es lo que me parece interesante de abordar. O sea, transformar el país, el lugar donde uno se desenvuelve su vida cotidianamente, los lugares que no parecen particularmente atractivos, pero que sin embargo, si nos alejamos un poco mentalmente, podemos tomar un poquito de distancia de eso y transformar ese espacio cotidiano en un paisaje digno de ser observado, ¿no? Digno de ser apreciado con otros criterios. Bueno, les decía entonces que a lo largo de la historia del pensamiento geográfico han habido distintas formas de entender el paisaje.
Si nos remontamos al siglo XIX, en la época del romanticismo, había una visión de la naturaleza y de la relación entre la sociedad y la naturaleza como un todo orgánico, ¿no es cierto? La naturaleza era interpretada como parte o como una expresión, de alguna manera, del espíritu humano. Es la época, estamos hablando de la época de los grandes viajes de exploración, de los grandes viajes de reconocimiento, de producción de conocimiento científico, y en ese contexto, entonces, saber viajar era saber observar, saber mirar, ¿sí? Los grandes viajeros, como es el caso de Humboldt, acá tenemos una representación de uno de sus viajes por la América del Sur. Los grandes viajeros como Humboldt siempre iban acompañados de dibujantes, de artistas, que representaban gráficamente aquello que observaban. Y lo representaban con un grado de fidelidad bastante importante, ¿sí? Pero más allá de eso, el planteo en general era analizar la morfología, analizar las formas que presentaba la naturaleza como una forma también de interpretar el espíritu de las personas, tanto de aquellos que construían ese paisaje materialmente como de aquellos que lo estaban observando desde la distancia del viajero, del científico extranjero en esas tierras, ¿no? Esto mismo, digamos, esta misma idea de privilegiar la vista como el sentido principal de percepción de la realidad aparecía tanto en la ciencia, como es el caso de Humboldt, como también en el arte, ¿no? Aquí traje apenas un par de obras de arte de pintores, en este caso un pintor inglés, en este otro caso un pintor francés, que son quienes en pleno siglo XIX desarrollan toda una escuela de pintura del paisaje, intentando representar lo más fielmente posible la realidad que estaban observando. Es la primera vez en ese contexto de la historia del arte en la cual se intenta representar con fidelidad las características geológicas del terreno, las características físicas de la vegetación, la disposición de determinadas actividades productivas. Y bueno, esto, digamos, forma un conjunto en el cual hay una visión romántica de la relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿sí? Hacia comienzos del siglo XX, en el campo de la geografía, se desarrolla lo que se llama la geografía cultural, básicamente liderada por un autor llamado Carl Sauer en Estados Unidos, y Sauer estaba muy vinculado a la antropología y a la etnografía, y por lo tanto sus métodos de acercamiento y de análisis del espacio geográfico estaban muy atravesados por la relación con los etnógrafos y con los antropólogos. Él sostenía que cualquier persona que tuviera inclinación por la geografía tenía que cumplir por lo menos 3 requisitos, ¿no? Uno era que le gustara viajar, que le gustaran los mapas y que le gustara mirar el paisaje, ¿no? Eran como las 3 condiciones sine qua non para que alguien se dedicara a la geografía. Y en sus propuestas teóricas y conceptuales sobre la disciplina planteaba cosas como estas que aparecen aquí en este texto, ¿no? Dice, la geografía es antes que nada conocimiento adquirido mediante la observación, que uno ordena luego mediante la reflexión y el nuevo examen de las cosas que ha mirado, y que de lo que ha experimentado por contacto directo surge la comparación y la síntesis. En otras palabras, siempre que sea posible, el entrenamiento principal del geógrafo tendría que consistir en el trabajo de campo. Sauer era un ferviente defensor del trabajo de campo, de la salida al campo, como forma de aprender la realidad, ¿sí? Él creía mucho en esta idea del contacto directo, del contacto de la experiencia directa, ¿no? Fíjense en el siguiente párrafo, dice: la educación del geógrafo descansaba en la relación estudiante-profesor, quienes iniciaban un diálogo socrático acerca de las cualidades del paisaje inmersos en él, no en el espacio del aula, no en el espacio de la escuela o de la universidad, sino en el terreno. Los desplazamientos debían ser lentos, cuanto más lentos mejor, y debían interrumpirse con altos frecuentes para sentarse en puntos estratégicos y revisar puntos oscuros. Viajar a pie, dormir a la intemperie, reunirse alrededor del fuego, ver el campo en todas las estaciones, son formas idóneas de intensificar la experiencia, de desarrollar la sensibilidad con vistas a una observación y un juicio más amplio. Me gustaría que noten también que en este caso hay un énfasis en la visión, pero también se apela a otros sentidos, ¿no?
O sea, estar a la intemperie implica percibir los cambios en la temperatura, percibir el viento, percibir los olores, los sonidos, una serie de cuestiones que trascienden el mero sentido de la visión y que apuntan a una experiencia sensorial más amplia, ¿no? Y que desde el punto de vista de este geógrafo era sumamente formativa para quienes quisieran dedicarse a este trabajo. Un poco más adelante en el tiempo, en la década del 60, otros geógrafos toman algunos elementos, algunas influencias de la fenomenología y del humanismo y le dan una nueva vuelta de tuerca al estudio del paisaje en la geografía. Así como en el caso de Humboldt vimos que el énfasis era en, bueno, un viajero extranjero que se acerca a un mundo desconocido y lo mira con ojos de extranjero. En el caso de Sauer, sus trabajos apuntaban fundamentalmente al análisis de espacios rurales. Estos geógrafos de la década del 60 van a introducir una nueva mirada de lo que ellos llaman el paisaje vernáculo, el paisaje local. Es decir, un poco esta idea que yo les comentaba antes, de que todo es paisaje, no solamente el espacio rural, no solamente el espacio natural, sino que todo espacio es susceptible de ser observado en tanto paisaje. Ellos planteaban una serie de axiomas que tenían que ver con esto y que son como una especie de manifiesto de su punto de vista, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, que la cultura de cualquier nación se refleja inintencionadamente en el paisaje vernáculo, que la cultura es un todo y por lo tanto todos los elementos que constituyen un paisaje tienen la misma importancia, en tanto expresiones culturales, que los paisajes más comunes son los más difíciles de estudiar con los métodos académicos convencionales, por lo tanto apelaban al recurso de periódicos, de crónicas periodísticas, de distinto tipo de entrevistas o de fuentes de revistas comerciales o de turismo, digamos, fuentes poco convencionales tal vez para el análisis académico. Es importante considerar la historia del paisaje, también algo que ya mencionamos, esa dimensión temporal que es tan importante. Los objetos del paisaje cultural deben ser interpretados en su contexto geográfico y es indispensable conocer y considerar el paisaje físico sobre el que se construyó un paisaje cultural determinado. En este sentido, digamos, me parece fundamental lograr una conexión profunda y no desconectada o desarticulada entre la caracterización del espacio físico y el espacio social o la construcción social del espacio, ¿no? Una cosa va junto con la otra y deben ser interpretadas de esa manera, deben ser interpretadas de manera articulada. A modo de ejemplo solamente, algunos de los paisajes que ellos utilizaban como ejemplificación de lo que llaman un paisaje vernáculo puede ser, por ejemplo, una típica autopista en Estados Unidos donde encontramos estaciones de servicio, un hotel, bueno, una serie de infraestructuras muy propias de ese espacio y que resultan familiares a quien transita por ese espacio porque las reconoce como propias, como parte de su mundo cotidiano. Para traerlo un poco a nuestro país, se me ocurrió traer esta imagen, ¿no? de la estación de servicio del Automóvil Club, en este caso en Confluencia, en Neuquén, ¿no? Un símbolo, el del Automóvil Club, que uno reconoce en cualquier punto del país, ¿no? Y tiene la sensación de que, bueno, es un punto a donde yo puedo llegar, puedo tomar un café, puedo reponer, puedo solucionar algún problema técnico en el auto, no sé, en fin, es una referencia que podemos encontrar. Un poco más adelante, ya en la década del 90, van a surgir algunas críticas a esta forma de entender el paisaje que acabamos de ver, por parte de lo que se llamó la nueva geografía cultural. La nueva geografía cultural se llama nueva justamente por oposición a la vieja geografía cultural de Sauer, que mencionábamos hace un ratito, y lo que hace estos nuevos geógrafos culturales es plantear que en realidad las descripciones o las representaciones del paisaje no son un reflejo perfecto en un espejo, sino que están construidas dentro de los límites del lenguaje y que conforman un conjunto compartido de significados. En ese sentido ellos plantean que el ojo
que observa un paisaje nunca es inocente, nunca es inocente, sino que las formas en que vemos, las formas en que observamos, lo que apreciamos, lo que vemos y lo que dejamos de ver al mirar un paisaje, es parte de un campo epistemológico que se construye lingüística y visualmente. En ese sentido, entonces, ellos plantean entender al paisaje básicamente como un modo de ver, como una forma de mirar, ¿sí? Y por ese mismo motivo hacen un fuerte hincapié en el análisis de las representaciones del paisaje, no tanto en el análisis del paisaje material, ¿sí? Estos geógrafos que les comento, de la década del 80 y del 90, van a hacer mucho énfasis en la necesidad de descorrer el velo que hay detrás del paisaje. Por eso yo aquí puse que entender al paisaje como un modo de ver implica utilizar al menos estas tres metáforas, ¿no? La idea de que el paisaje es un velo que oculta determinadas posturas ideológicas, determinadas relaciones sociales que están por detrás y que no aparecen visibles en él, que la construcción y la representación del paisaje, lo que se define como bello o como armonioso, no es algo inocente, sino que es producto de un determinado contexto social, político, económico de cada momento histórico y que debe ser entendido entonces en esos términos. En este sentido, entonces, no interesa analizar la belleza o la verdad en un paisaje, sino que lo que interesa es descorrer los distintos significados que surgen a partir de sus condiciones históricas de producción. Analizar en qué momento fue producido ese paisaje y en qué contexto, y por eso, digamos, el segundo punto tiene que ver con entender el paisaje como un texto, ¿no? Cuando uno piensa en un texto, pensamos en un autor, en un destinatario de ese texto, en determinados medios a través de los cuales ese texto está escrito, un lenguaje a través de los cuales ese texto está escrito. Bueno, aquí la idea es aplicar esas ideas a la forma en la cual se han construido los paisajes. Les repito, en estos casos, estos trabajos apuntan básicamente a la representación del paisaje. Entonces, el análisis que ellos van a hacer es sobre viejas postales, sobre obras de arte, sobre cuadros, sobre ilustraciones que aparecían en libros, sobre distinto tipo de paisajes representados fundamentalmente, y también, en menor medida, de paisajes construidos a propósito, como puede ser el caso de los grandes parques o de los grandes espacios públicos, ¿no? Que son paisajes construidos adrede, con algún sentido. También puede ser interpretado como una mirada desde este mismo punto de vista, ¿no? O sea, la idea de que la mirada sobre el paisaje está atravesada por determinados preconceptos, por determinados prejuicios, por, en algunos casos, por citar un ejemplo, ¿no? Hay trabajos que analizan el modo en que se asocia, digamos, elementos de la naturaleza con la condición femenina. Entonces se habla de la naturaleza como una madre nutricia, o de la naturaleza como proveedora de alimento, y de alguna manera se establece un paralelo, digamos, entre la mujer y lo natural, como una contraposición entre el hombre y lo racional, ¿no? Entonces hay como lecturas que tienen que ver con otras dimensiones más simbólicas, más psicológicas en algún punto, o ideológicas del paisaje. Bueno, como se podrán imaginar, la crítica que reciben estos geógrafos, bueno, antes de pasar a eso les muestro un ejemplo de algunas de las obras. Por ejemplo, en este caso son unas imágenes que representan bosques en Inglaterra, y el modo en que esos bosques y la transformación de esos bosques en espacios mucho más intervenidos por la mano humana implican una carga importante referida a los valores de la burguesía de ese momento, en fin.
Quiero interrumpir un segundo a Patricia pensando en los chicos, que cuando decimos los bosques hay muchos estudios respecto de los bosques pensados como peligrosidad. Y los cuentos infantiles, que cualquier libro de texto va a tener imágenes, no esta que vos trajiste, pero otras con representaciones de lo salvaje, de lo peligroso. Y hay una cantidad de libros que están disponibles en las escuelas donde con estos elementos uno lo puede leer ahí, tranquilamente. El bosque me parece que es un lindo tema para trabajar. Exactamente. O sea, la idea es ver cómo, bueno, culturalmente se carga de significado a determinados espacios, ¿no? Y eso queda como algo fijo, ¿no? Como algo que se asume como natural, se naturaliza justamente, ¿no? Bueno, les decía, como se podrán imaginar, una de las críticas que recibieron los geógrafos que desarrollaron estos trabajos tiene que ver con su descuido, digamos, del análisis del paisaje material. O sea, está muy bien descorrer ese velo ideológico, está muy bien develar esos significados ocultos y naturalizados que se imponen sobre el paisaje, pero también es importante considerar las condiciones de producción real, ¿no? Las condiciones de producción material del paisaje. Este autor, Mitchell, escribió un libro que se llama La mentira de la tierra, donde él analiza este paisaje, que es un paisaje de zona de cultivo de vides y de hortalizas en California, en Estados Unidos. Y lo que él dice es, bueno, detrás de esta imagen, que se ve muy idílica, muy bella, con muchos tonos de verde, hay en realidad una cantidad de condiciones de explotación de los trabajadores inmigrantes, hay una serie de especulaciones financieras y inmobiliarias, hay una serie de actividades que no tienen que ver con la producción directamente agrícola y que están también construyendo ese espacio, ¿no? De modo que la idea es un poco en estos casos, bueno, visibilizar aquello que no es necesariamente visible, ¿no? Por eso decíamos esta idea de que el acercamiento al paisaje es fundamentalmente a través de la vista, a través de lo visual, pero no exclusivamente. Y también lo visual, o sea, ser capaces de reconocer aquello que podemos ver, también nos permite discriminar aquello que está oculto y que no podemos ver, pero que es necesario indagar o investigar a través de otras vías, ¿no? Bueno, uno de los exponentes de la geografía crítica más reconocidos, posiblemente algunos de ustedes lo hayan escuchado nombrar, es el geógrafo Milton Santos, un geógrafo brasileño, que planteaba que el paisaje es un palimpsesto, donde mediante acumulaciones y sustracciones, la acción de distintas generaciones se superpone, ¿no? Esto es muy claro en cualquier paisaje, ¿sí? Uno puede identificar elementos, como decía Raquel antes, elementos de mucha antigüedad, elementos más recientes, elementos de una antigüedad no tan antigua, y todos esos elementos están superpuestos y están muchas veces mezclados, siempre mezclados, y es interesante poder desmenuzarlos, ¿no? Poder discriminar uno del otro y ver de qué